¿Qué carta es? No sé, ¿quieres enseñarla al público? Se la pregunto. Vale. Pensad una carta. ¿Ya? Es esa. Ah, sí, Es esa. es buena entrada, ¿eh? Está muy bien. A mí me ha recordado al Fedro. Fíjate que no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza, que es, claro, a la hora de presentarnos, a mí se me ocurre, como le dice Platón a Fedro, ¿no? Le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y él se lo toma de forma literal. ¿De dónde vienes? Pues de aquí, de escuchar a este sofista. ¿Y a dónde vas? Pues contigo a dar un paseo. ¿Quién es Sergio? ¿Qué hace de aquí? Ah, no literal, claro. No literal. Pues mira, estamos aquí, dos. Voy a definirnos, ¿no? Desde mí nos voy a definir a los dos, ¿no? Somos dos estudiantes de filosofía en años diferentes y dos magos semiprofesionales. ¿Parece una definición suficiente o quieres...? Sí, necesaria. Vale, y suficiente. Ahí, por cierto, ya sí. que definimos quiénes somos, de alguna manera, así básica, la pregunta sería, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en Vale. esto? Es como una necesidad, ¿no? Que teníamos Sí. tú y yo de conversar, de introducir la filosofía en la magia, que alguna vez se ha hecho, pero queríamos extenderla de alguna manera y, bueno, así solventar nuestras inquietudes filosóficas, pero también mágicas, que para eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y nada, a mí me gusta entenderlas, ¿no? Ese vínculo, esa relación con el asombro, que creo que alguna vez te he comentado, ¿no? Y yo el asombro como algo que conecta, porque el inicio de la filosofía nace con ese asombro, en la antigua Grecia, con Tales de Mileto, cuando se cae a un pozo y una muchacha tracia que va por ahí se empieza a reír de él y claro, no entiende nada, no entiende por qué está mirando los astros y tropieza y se cae en un pozo. Entonces, podríamos decir desde ese lugar que lo que busca la filosofía es profundizar, ¿no? Intentando encontrar las respuestas en ese pozo. Y la magia, tenemos un claro ejemplo de Copperfield, que es cuando hace desaparecer la Estatua de la Libertad, ¿no? Que busca el asombro en el otro. Entonces, en la filosofía el asombro sería la causa y en la magia sería la finalidad. Es algo interesante y también se me antoja y se me ocurre, ¿por qué no?, que la filosofía busca a través de las preguntas una respuesta y la magia escapa de ellas. Y me explico, porque esto es complejo. Dirás, ¿no? Seguro que te has preguntado, ¿cómo que la magia escapa de ellas? Tú seguro que te has preguntado, ¿cómo se hace un efecto? Pues sí, pero ahí estaríamos entrando en un juego intelectual que nada tiene que ver con la magia. Cuando tú te preguntas por cómo se hace un juego, estás fuera de la magia. Y cuando no te lo preguntas es cuando puedes empezar a gozar de la vida mágica. O sea, que estás proponiendo de alguna manera que ese huir de las respuestas sería la propuesta mágica como tal, y si un espectador está inmiscuido ahí ¿cómo has hecho tal? Estaría perdiendo lo que se está ofreciendo. Totalmente. Me parece muy interesante ese punto de hay una cosa que en antropología se llama hipótesis psicológica de nacimiento de la filosofía, que es lo que has dicho de alguna manera, que psicológicamente nacería la filosofía con el asombro. Pero eso para nosotros es maravilloso. Total. Ves la magia ahí, le intentas conectar, ¿no?, intelectualmente. Y es muy potente esa idea que dices de que está al inicio de la filosofía. No, hay una no filosofía, se introduce el asombro, nace la filosofía como preguntas, y en la magia está al final, porque es cuando haces, ¿no?, el efecto de magia, vamos a llamarlo así, cuando se genera ese asombro. En uno está al inicio y en el otro estaría al final. Al final, la filosofía desvela, ¿no?, esa decella que luego vamos a ver de Heidegger, y la magia revela justamente, a través del ocultamiento. Pero oculta no el truco, sino el secreto, que es algo que veremos luego. Pero, claro, el asombro nace en la antigua Grecia y podemos hablar aquí desde Aristóteles a Heidegger, se me ocurre, y tú has estudiado bastante Aristóteles y me gustaría preguntarte por qué estudias Aristóteles para entender la magia. Es un punto muy interesante. Vale, yo creo que de alguna manera el lenguaje intenta como referirse a una realidad y la magia es una realidad. La magia vamos a delimitarla, o bueno, yo la voy a delimitar y luego tú lo aceptas o no, de que hay como dos puntos, ¿no?, en la magia. La magia entendida como ilusionismo, que es lo que solemos hacer la mayoría, o la magia entendida en un sentido más espiritual, con tradiciones místicas, chamánicas, entendiéndola como
ilusionista, esa realidad tiene que ser explicada a través del lenguaje. Y considero que Aristóteles, a mí particularmente, me ayuda bastante a intentar, ¿no?, conceptualizar aquello que estoy haciendo. Si quieres te doy un par de ejemplos. Sí. Y viendo tu cara de interés sigo o freno. Pero, por ejemplo, Aristóteles hablaba de acto y de potencia, ¿no?, como dos categorías que intentan explicar el cambio, ¿no? El acto y la potencia. El cambio sería el paso del acto, o sea, perdón, al revés, el paso de la potencia al acto. La potencia es la posibilidad y el acto es, digamos, lo que se actualiza, lo presente. Y eso es la magia, muy interesante, porque los magos estamos muy pendientes muchas veces en el mundo de las ideas, se podría decir, de alguna manera, hacer esto, estoy practicando. Pero hay una dimensión muy grande entre esa posibilidad y lo que se actualiza en el escenario. Entonces, pensar la posibilidad como el previo al acto, entender que el acto es lo que vale y es la obra que se va a transmitir al espectador, me parece que son herramientas conceptuales bastante interesantes. Otro concepto, por ejemplo, interesante son las causas, ¿no? Que Aristóteles utiliza sus 4 causas para explicar, que habías utilizado Heidegger, decía Heidegger, ¿no? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Bueno, más que decir, se lo preguntaba, como de alguna manera, como que la pregunta por el ser es la pregunta esencial, ¿no?, de la filosofía. Entonces, ese algo lo explica Aristóteles mediante 4 causas. Entonces, si pensamos ese algo como el juego de magia, aquello que estamos nosotros ofreciendo, y pensamos desde las causas, además dividiéndolas en interna y externa, como hacía Ascanio, creo que sirve. Un ejemplo. La causa final, en Aristóteles, es la finalidad vamos a decir, vamos a poner una muy fácil de entender primero, la causa eficiente. La causa eficiente diría que ha generado algo. Por ejemplo, la causa eficiente mía es mi padre y mi madre, ¿no?, de alguna manera. La causa eficiente de una mesa es un carpintero. La causa eficiente del juego de magia es el mago. Entonces, entendiendo eso nos puede ayudar a profundizar en el juego. Y por terminar y dar paso a preguntarte cómo ves tú a Heidegger desde este punto que yo pues, utilizo a Aristóteles, es la causa final, que me parece muy interesante. La finalidad con la que se hace algo. Por ejemplo, unas tijeras, su finalidad es cortar, no tiene más. El ser humano es mucho más profundo. Por tanto, su relación con la obra, la causa final, se podría decir que hay una intrínseca a la magia, que es el asombro, independientemente de que tú quieras generar otras cosas, el asombro siempre va a estar, pero la causa final interna del mago se puede meter ahí, por ejemplo, la finalidad artística, la intención artística. Entonces me parece como bastante potente las herramientas. Pero tú atacabas a Heidegger por ahí, ¿no? Sí, pero antes te quería preguntar, porque hay una cosa que hace Ascanio muy interesante que divide entre interno y externo. Y creo que las cosas también, ¿no? Eso es. O sea, cuando hay una finalidad por parte del mago, tiene una intención artística, pero luego el espectador puede recibirla o no, porque puede ir con una percepción... Claro, sí. Estamos proponiendo, muy importante lo que has dicho, de la causa interna, o sea, las causas internas del juego, sería la relación del mago con el juego. Vale. Pero las causas externas, o la vida externa que llamaba Ascanio, se relacionan en el espectador con el juego. Entonces, es súper potente, ¿no?, esta concepción de entender. Hay una relación tuya con el juego, vamos a decir, una relación del autor con su obra, vamos a decirlo así, y una relación del espectador con la obra. Que ahí podría ser interesante o pensar desde el concepto de la muerte del autor, ¿no?, de alguna manera, de que la relación del mago con su juego es el autor de ese juego, pero después, cuando se relaciona, vamos a decir, el espectador, vale. Eso sería interesante. Te estás adelantando a un capítulo que vamos a hacer, pero está bien. Yo voy a introducir a Heidegger, que me interesa mucho porque de alguna manera siempre estamos como contraponiendo, ¿no?, esas metáforas que utilizamos dicotómicas de naturaleza-cultura, hombre-animal, sexo-género, ¿no? Son dicotomías que sirven para pensar y pensarnos, pero que también de alguna manera distancian y hacen más frías ciertas relaciones. Entonces, la magia podemos pensar que una cosa es lo que se oculta y otra cosa es lo que se desvela. Pero Heidegger lo piensa en el texto Abeceia, que escribe en... Podéis mirar el año porque no me acuerdo, y lo ponéis en los comentarios, importante. Y nada, en ese texto lo que hace es ver cómo esas ideas, esos conceptos están ligados entre sí. Que algo se desvele
es porque estaba oculto. Y si estaba oculto es porque estaba presente. Entonces, se presentaba escapándose. Es como cuando algo se presenta escondiéndose de sí mismo. Es como una ráfaga de luz, ¿sí? Y esto no es obvio pensarlo, obvio en latín significa la única vía, que es aquello que puedes ver y que no puedes girar por tanto a los lados. Y lo obvio sería pensar que están distanciados, pero si algo se presenta es porque estaba oculto. Entonces, porque estaba. Y algo está presente ahora porque antes estaba. Es decir, acto y potencia. Lo has comentado antes. Yo soy ahora un adulto porque antes fui niño. El árbol era una semilla, pero después ha sido un árbol. Entonces, esto me interesa y hay una pregunta que hace en el texto, que es, bueno, yo lo vinculo y lo relaciono toda la magia, y la pregunta se piensa a sí misma cuando dice, ¿cómo puede el mago ocultar el secreto cuando nunca está presente en la obra? Es interesante y esto os lo dejo a vosotros para pensar en casa, pero me gustaría terminar con un poemilla y luego te dejo cerrar a ti, que escribí el 13 de enero, lo tengo sellado, sobre la magia. ¿Vale? Y tiene que ver esto con lo que se refleja, con lo que no. Y dice, si a un espejo le quitas el reflejo, ¿qué es lo que refleja? Si quitas el secreto de la magia, ¿qué es lo que queda? La verdad. La verdad se refleja. Se puede hablar de ella. O siempre nos guarda un secreto. El secreto es la mirada, el instante, el puente invisible, un péndulo en movimiento. El secreto fue ayer y mañana no será. Y hoy, y mientras tanto, y ahora, y si ahora es el reflejo, y si el secreto no es nunca. Y bueno, te dejo a ti terminar y nada, cerrar este podcast. ¿Qué nos podemos encontrar en los próximos o con qué quieres cerrar? Pues el punto, me has dejado todavía reflexivo con la poesía. Pero nada, invitarles a que yo creo que sigan escuchando si les gusta. Y sobre todo que un poco la intención de hoy era hacer ciertas conexiones, ¿no?, entre filosofía y magia, pero en podcasts siguientes hablaremos de, como hemos introducido casi sin querer, ¿no?, lo de la muerte del autor, ¿no? Y tenemos nociones de el juego de magia como obra de arte, o algunos temas, no sé si quieres aportar alguno de adelanto, pues nos hemos pasado. No, creo que con la carta podemos hacer un giro en el próximo capítulo. Ah, no literal. No. Como exacto. El centro. Pues nada, gracias por estar aquí, Sergio, y gracias a vosotros por escuchar. Nos vemos.